idiomas, Señor. Ruego por aquellas personas, Señor Jesús, que aún no tienen, Señor, la Biblia en su propio idioma. Señor, ayúdale, Señor. Bendícele, Señor, que pronto pueda llegar la Biblia, Señor, en su idioma. Señor, gracias porque nos has guardado, nos has protegido, nos has bendecido y nos has dado, Señor, de tu bendición mucho más, Señor, de lo que, Señor, merecemos. Gracias, Señor, por la oportunidad que está escuchando, Señor, acerca de ti. Bendice a cada uno de los que estarán, Señor, tal vez, Señor, en esta hora de la mañana. Algunos, Señor, están posiblemente levantándose, Señor, y están tal vez rumbo al trabajo, Señor, o están ya llegando. Bendice, Señor, a cada radio escucha, Señor. Tú sabes cada necesidad, cada dificultad, cada prueba, Señor Jesús, cada situación en su vida. Te ruego solamente que esta vasija de que está hablando pueda ser usada, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor, para la edificación, Señor, de cada cristiano. Señor, usa tu palabra, Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Nuestra necesidad primordial, Señor, eres tú. No es otra cosa, Señor, sino solamente tú en nuestras vidas. Danos de tu gracia, Señor, danos entendimiento, así como le revelaste a Daniel. Te pido de tu gracia, Señor, y tu misericordia, para que nos des luz, Señor Jesús, así como le mostraste a Daniel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, Daniel es un libro fascinante. Daniel es un libro que nos anima, nos exhorta, nos reta. Daniel es un libro, amados hermanos, que nos habla de profecía, nos habla del futuro, nos habla del pasado, nos habla sin lugar a duda de lo que los planes de Dios para con su pueblo. Daniel es un libro que nos habla acerca de los planes de Dios con el mundo. Usted puede ver que Dios le revela a Daniel estando en tierra, no de sus padres, en tierra ajena, lejos de Israel, lejos de la tierra amada de Israel, está lejos de ahí, está en lo que hoy se conoce como Siria, lo que está haciendo ahorita, teniendo ese conflicto, esa guerra que está ahorita ahí. Daniel en aquel entonces vivía en aquel lugar. Y, amados hermanos, podemos ver en el libro de Daniel cosas que nos instruyen, nos enseñan, nos animan, nos alientan. Y vemos aquí un hombre, Daniel, ya entrado en años. Vemos Daniel no es un joven, como lo veíamos en el capítulo número 1. Posiblemente Daniel tendría entre 80 y 90 años aproximadamente. No podemos asegurar la edad, no es posible. Pero una aproximación haciendo cuentas entre 85, tal vez 90 años, pudiéramos mencionar acerca de la vida de Daniel. Daniel, que a un hombre dedicado a honrar a su Dios. Daniel, un hombre dedicado a servir a Dios en tierra ajena. Un hombre en que aunque tenía un servicio y un cargo público de gran responsabilidad, de gran peso en un gobierno que en aquel entonces tenía un régimen que abarcaba varias partes del mundo conocido. Y sin lugar a duda vemos y encontramos que Daniel no menguó su servicio a Dios, no bajó. Sabemos que la historia de Daniel, muchos de ustedes hemos escuchado muchas veces, posiblemente años, acerca de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Entendemos que Daniel, a pesar de pasar pruebas en su andar cristiano, en su andar con Dios, él no menguó su comunión con Dios. Sabemos que Daniel tenía una base en su vida, y la base de Daniel era orar 3 veces al día. Dios probó y pasó por fuego esa base que él había determinado en su vida de servir a Dios. Y sin lugar a dudas Daniel pasó triunfante. ¿Por qué? Porque Daniel no puso su fe y su confianza en lo que ya había logrado, sino nuevamente buscó a Dios en oración. Yo creo personalmente que cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, lo primero que hizo fue orar. Usted puede decir, hermano, todos haríamos lo mismo. Sí, todos haríamos lo mismo, pero Daniel había una diferencia en su vida. Desde que tomó la decisión de servir a Dios, desde que se propuso en su corazón servir a Dios, yo creo firmemente, aún a esta edad anciana, él continuó con su vida de oración. ¿Por qué? Porque podemos ver en cada capítulo de la vida de Daniel, nos muestra que en cada reino, en cada imperio que llegaba y que estaba
Babilonia, y después llegó otro imperio, después llegó otro rey y otro rey, siempre era buscado Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre consagrado a Dios, era un hombre que en cada momento de su vida no menguaba su servicio a Dios. Y eso es algo que nos reta, que nos desafía. Y ahora vemos aquí en Daniel capítulo número 9 dar una apertura, digámoslo así, o a grandes rasgos acerca de su vida de oración de Daniel. Y sin lugar a duda vemos el corazón de Daniel, es su quebranto. Vemos el quebranto de Daniel, su peso que había en su corazón. Y vamos a leer ahí antes de avanzar más. Dice ahí, Daniel capítulo 9, versículo número 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Otro reino había conquistado. Babilonia, caldeos y después otro. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Aquí vemos que una copia de la palabra de Dios, específicamente del libro de Jeremías, había llegado hasta sus manos. Daniel se había interesado en saber y estudiar más la palabra de Dios, a tal manera que él llegó, buscó, adquirió en sus manos una copia del libro de Jeremías. ¿Y qué hacía? Lo escudriñaba, lo leía, meditaba en la palabra de Dios. Dice, y miré atentamente, no solamente lo leyó, no solamente leyó como lo hacemos muchos de nosotros, tomamos nuestra Biblia, leemos, ¿verdad? Tal vez usted abre la Biblia, tal vez tiene un día de mucho trabajo, de muchas cosas, muy ocupado, llega a su casa, ¿verdad? Quiere descansar, quiere cenar, quiere comer, se toma un rato para descansar, ¿verdad? Dice, bueno, voy a leer un pasaje de la Biblia. Y nos ha pasado que abrimos la Biblia y comenzamos a leer rápido, ¿no? Daniel era un hombre que era una persona podríamos decirlo hoy en nuestros días, un primer ministro. Un hombre que gobernaba, que tenía una administración grande, que tenía hombres a su cargo de una posición en gobierno importante. Sin lugar a duda, Daniel aún dejaba tiempo para meditar en la palabra de Dios. Dice ahí, y yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel se concentraba en meditar en la palabra de Dios. Estamos viendo, amados hermanos, la base, el corazón, la vida de lo más importante de Daniel. Sí, para él fue importante trabajar y ayudar y revelar y servir a los reyes. Sí, sabemos que le recompensaron. Sí, sabemos que él tuvo una posición económica importante. Sí, sabemos que él Dios le dio sabiduría y conocimiento. ¿Pero por qué? Sin lugar a duda, como muchos vemos a un predicador, ¿verdad? Como predicadores que Dios está usando hoy en día en nuestro tiempo, que Dios los ha usado grandemente, grandes conferencias y grandes iglesias, y los vemos ahí a esos hombres usados por Dios y decimos, es que pues Dios lo usa a él, pero no vemos su vida detrás del púlpito, su vida de sacrificio, su andar diario, las pruebas con que Dios pasa y le prueba con el fuego, y Dios prueba a ese siervo suyo. No sabemos. Ahora aquí estamos viendo la vida de Daniel. Vemos ahora que había sido pasado por el foso de los leones, había sido juzgado por algo que no había hecho, había sido prácticamente, podríamos decirlo, sepultado en ese foso de los leones. Lo habían querido asesinar en varias ocasiones, lo habían querido difamar en muchas ocasiones. Y aquí vemos el corazón, el centro de la vida de Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Versículo número 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amados hermanos, este es la vida cristiana que nos hace falta hoy en día. Esta es la vida cristiana. Yo no estoy hablando de que usted deje su trabajo. Yo no estoy hablando de que usted deje de estudiar.
Yo no estoy hablando de que usted deje a un lado el quehacer, hermana, hermano, usted, su área de trabajo, que se deshaga de él. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que nos hace falta a nosotros como Daniel buscar a Dios con este corazón, con esta sencillez, pero sabiendo que hay una necesidad en el mundo. Entendiendo, amados hermanos, que Dios nos quiere usar por su misericordia. Y realmente Dios nos quiere usar por su gracia. Dice ahí, y volví mi rostro a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? ¿Cuándo fue la última vez que entendimos que lo que está pasando en nuestra vida, y muchas veces decimos, es que el enemigo, y muchas veces, es que nos están atacando. Y, amados hermanos, ese no es el propósito de la prueba. Personalmente yo pienso que cuando Dios permitió que Job fuera probado, el propósito no era solamente que el enemigo lo probara, había un propósito aún más alto y sublime. Era usar aún de una manera y purificar aún mejor a Job. Sin lugar a duda podemos hacer con nuestras pruebas dos cosas. Nosotros, no el enemigo, no la gente, no otra persona. O dejar que la prueba nos hunda más, nos aleje de Dios más, o dejar que la prueba nos acerque a Dios y seamos un instrumento mejor y más útil para Él. Volví mi rostro a Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue la condición? Buscándole en oración y en ruego. ¡Wow, hermano! Eso impacta y emociona mi vida. Dice, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hoy en día esas palabras no las escuchamos en las iglesias. Hoy en día cada vez menos se menciona lo que es el ruego y el ayuno. Cilicio y ceniza se refiere a humillación. Porque el cilicio era una manera de vestirse, de quitar, despojarse de sus ropas hermosas, ropas importantes, costosas, y vestirse sencillamente. Eso quiere decir que él a sí mismo se mostró delante de Dios, no en sus propias orgullo, o en su propio, que él era importante o que tenía un cargo público. No, él decía, no soy nadie delante de Dios. Se despojaba posiblemente de lo que él pudiera tener importancia, se lo quitaba. ¿Por qué? Porque delante de Dios, amados hermanos, somos polvo nada más. Dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ceniza habla acerca de polvo, de tierra. Amados hermanos, de lo que Dios nos ha tomado, ahí vamos a regresar. Sin lugar a duda, la vanidad de este mundo y el enemigo nos hace pensar y creer que, bueno, es que tenemos tantas cosas materiales y es que somos alguien. Pero en realidad no es así. Dios nos tomó del polvo. Somos una vasija de barro. Y un día vamos a volver donde fuimos tomados, a la tierra. No debemos de olvidar eso. Daniel, recuerde de quién estamos hablando. Había estado segundo en el reino y en varios reinos mundiales. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de una figura pública. Estamos hablando de un hombre que tenía a su cargo posiblemente 50, 100 personas a su cargo. Posiblemente tenía una mansión, tenía joyas, tenía la ropa lujosa en aquel entonces. Se llegó como un esclavo, pero no se quedó así. ¿Por qué? Pero vemos su vida de oración, buscando a Dios y humillándose delante de Él. Versículo 4, oré a Jehová, mi Dios. Él no tomó en donde Él estaba en esa tierra pagana. Si usted ve la historia secular acerca de Babilonia, de ahí han venido cada
religión conocida hoy en este mundo.